Amados, hoy es la clase número 28 de la epístola fundacionales que estamos viendo, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos estado en Primera de Corintios capítulo 12, cubriendo enseñanzas acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a terminar ese capítulo desde el versículo 11 al 31, donde el apóstol hace una analogía de los dones del Espíritu y la operación de los dones en el cuerpo de Cristo. Oremos para comenzar esta clase. Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Señor Jesús, te damos gracias por el Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, en tu nombre, que el Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos dé revelación con respecto a esta analogía que hace el apóstol Pablo del cuerpo de Cristo. Pedimos todo esto confiados que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y la guía del camino. Gracias, Señor. Amén, amén. Entonces, por varias semanas hemos estado analizando los dones del Espíritu Santo, desde la palabra de sabiduría hasta el don de interpretación de lenguas que cubrimos la semana recién pasada. Y en 1 Corintios 12:11 leemos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A través de los siglos, el rol del Espíritu Santo ha sido decisivo para que los creyentes en Jesucristo puedan cumplir la gran comisión dada en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16, además de las instrucciones entregadas a sus discípulos justo antes de ascender al cielo, como vemos en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 4 y 8, que nos dice: y estando juntos, les ordenó, lo cual claramente indica es una orden de Jesús para todos sus seguidores, todos los creyentes. A los de la iglesia primitiva, a los 120, les dice: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea,
quedó establecido para todos los creyentes 4 puntos básicos de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Primero, arrepentirse de pecados. Segundo, creer en Jesucristo para salvación del alma. Tercero, bautizarse en agua. Y cuarto, recibir el don del Padre. Esto es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es lo enseñado y ordenado por Jesucristo, lo que constituyó doctrina apostólica desde el siglo I, desde el inicio del cristianismo. Especialmente el punto 4, el recibir el don del Padre, que en esa ocasión comienza por primera vez a manifestarse el día de Pentecostés, esa celebración judía que celebra los primeros frutos de la cosecha y que dio paso al comienzo de la Iglesia de Jesucristo, con evidencias del poder manifiesto del Espíritu Santo, acompañado de señales, prodigios y milagros. Todo esto y nada menos es lo que Jesús instituyó para su iglesia, la cual por 3 siglos fue cumpliendo la voluntad de Dios de predicar el Evangelio de salvación hasta que surge una organización religiosa instaurada por el emperador Constantino, quien convino el Concilio de Nicea el año 325 después de Cristo, y bajo la influencia del espíritu de Anticristo instituye y organiza una versión totalmente ajena al cristianismo apostólico, una modificación religiosa, política, que atentó contra la primacía y hegemonía de Cristo, una organización que va suprimiendo la influencia del Espíritu Santo, la operación de sus dones, y instituye este emperador una iglesia absolutamente contraria a las enseñanzas de Jesús, contraria a la doctrina apostólica, un ente político religioso que servía a los intereses del Estado romano y forma una mezcla sincrética de paganismo, de tradiciones ancestrales romanas, como el culto a los antepasados, que lo transforma en culto a los santos,
con un leve barniz de cristianismo. Una iglesia que operó por 700 años como un ente político religioso que servía los intereses del Estado romano. Pero el año 1047 se divide en dos entes. La Iglesia Ortodoxa de Bizancio, sede Constantinopla, y la Iglesia Católica de Roma, ambas caracterizadas desde sus inicios, el año 325, y siempre, hasta la fecha, por gran corrupción. También por idolatría, con el culto a María y a santos. Todas cosas absolutamente contrarias al cristianismo apostólico de los 3 primeros siglos. Absolutamente contraria a las enseñanzas de Jesucristo, a la palabra de Dios y al testimonio de los apóstoles de Jesucristo. Esos dos entes políticos, religiosos, desde su inicio con Constantino en el siglo IV, han sido usados ferozmente por el diablo y sus agentes de maldad para perseguir, suprimir, martirizar a miles y miles de creyentes genuinos, seguidores honestos de Jesucristo. En su tentativa de suprimir la manifestación del Espíritu Santo y la prédica genuina del verdadero Evangelio de Jesucristo, proclamado con el poder de Dios, estos dos entes han tratado de suprimirlo. La historia del cristianismo ha constatado verdaderos horrores de persecución a creyentes de Jesús, a manos especialmente de la Iglesia Católica de Roma. Además de lo que ha ocurrido a través de los siglos a manos de regímenes dictatoriales, hoy en día los países comunistas y las naciones islámicas, que además tratan de exterminar a los judíos y a Israel. El Islam proclama genocidio a los judíos. Volviendo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Los dones son del Espíritu Santo y Él los reparte a quien quiere, conforme a su voluntad. Especialmente, esto se ve cuando los creyentes reciben el bautismo con el Espíritu Santo ordenado por Jesucristo e implementado por la Iglesia Apostólica en los 3 primeros siglos. Puesto que las Escrituras
nos muestran una gran variedad de dones con diferentes propósitos. El apóstol Pablo hace uso de una analogía para instar a los miembros de la iglesia a usar el o los dones del Espíritu Santo que les hayan sido otorgados. Y hace una analogía del cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, como si fuese un cuerpo humano. Y leemos en el versículo 12. Permiso. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Puesto que está haciendo referencia al bautismo con el Espíritu Santo, entonces podemos colegir que también esto nos da pertenencia en el cuerpo de Cristo, su iglesia, por una parte, y por otra, nos da la responsabilidad de operar en él o los dones con que hemos sido investidos para beneficio de los demás miembros del cuerpo. Asimismo, es bueno recordar que es Jesucristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Por eso en la Escritura, en el libro de Hechos, cuando aparece que se bautiza en el nombre de Jesús, se está haciendo referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Esto nos enseña en la Escritura, como aparece en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 33 y 34, cuando Juan Bautista testifica lo siguiente: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Seguimos. Primera de Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Esto es bien importante, ¿eh? No es uno el que, por su gran inteligencia, no sé, llega a hacerse miembro de un cuerpo, de una congregación. Es Jesucristo quien lo pone ahí. Es Dios mismo, como Él quiso, dice aquí. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y vuelve a decir esto, bien importante, en el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. O sea, el cuerpo, Dios nos pone ahí y el Señor pone los dones y Él pone los llamados, las responsabilidades. Él lo hace. O sea, cuando uno escucha, voy a estudiar para ser pastor, momento. Es necesario estudiar. Y uno puede estudiar todo lo que quiera, pero es Jesucristo. Él es quien pone los pastores, los maestros, todo eso. Él. Los dones los reparte el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Entonces, tomemos conciencia de que somos parte de un cuerpo en el cual hemos sido puestos ahí por Dios. No por voluntad humana, es Dios. Y Él nos pone en ese cuerpo para que tengamos responsabilidades. Entonces, claro, si uno ve a alguien que va de iglesia en iglesia, nunca va a cumplir la voluntad de Dios, porque no va a tener idea qué responsabilidad, qué llamado tiene de Dios para el cuerpo, porque va de cuerpo en cuerpo. Es muy triste eso. En Estados Unidos se ve bastante, acá no tanto. Es obvio que con esta analogía, lo que nos está comunicando el apóstol es que todos los miembros ejerciten los dones que les han sido otorgados para ser un cuerpo que funciona bien, para que sea un cuerpo que funciona ordenadamente, para beneficio de todos los miembros de una iglesia unida, poderosa, que cumple
su cometido de comunicar el Evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros, y nada menos que eso. Hermanos, hasta aquí llegamos con las enseñanzas de los dones del Espíritu Santo. La próxima semana pasamos al capítulo 13 de la primera epístola de Corintios, que trata la preeminencia del amor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amados, amén y amén.